capítulo 8 del Evangelio de Juan. Aquí encontramos 3 versículos que vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 8. El versículo 31 del Evangelio de Juan, capítulo 8. Damos tiempo para que encuentren las escrituras. Tenemos que tener precaución cuando estamos al frente, hermano, dar tiempo. No correr tanto porque cuesta mucho venir con la Biblia y casi no hay Biblia. Así casi no hay nadie. Podemos referir por lo menos poder conseguir la lectura, que es muy importante. Juan 8:31 dice así la escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pasemos al libro de Romanos, el epístola de Pablo a los Romanos, también el capítulo 8. Romanos 8. Podemos leer desde el versículo 18, Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Repito por última vez. Romanos 8, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Una última lectura en Gálatas, para terminar, lectura de Gálatas, de la epístola de Pablo a la iglesia de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Primer versículo. Solamente un versículo. Dice así la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hasta terminar la lectura
la palabra del Señor, que el Señor es su bendición. En el Salmo que nuestro hermano nos leyó, había un versículo que llamaba poderosamente la atención, que podríamos mencionar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Hemos escuchado? Hemos escuchado también, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la libra el Señor Jehová. Qué hermosa, hermanos, es la palabra. Y qué privilegio que tenemos poder leerla, poder meditarla y que dicho sería poder memorizarla. Qué hermoso. Es de bendición en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. Cuando se le acercaron los judíos al Señor Jesús, en aquella oportunidad, el Señor Jesús le había mencionado dos palabras muy importantes, echándole algo en cara, quejándose de algo a aquellos judíos que se le acercaron. Hemos comenzado nuestra lectura allí en el capítulo de Romanos, de Juan, que si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Era un grupo de judíos que habían creído en el Señor Jesús. ¿De qué manera? Porque la Escritura es rotunda y eficaz. Anteriormente el Señor había dicho, en uno de los capítulos anteriores, el que cree en mí, tiene. Hay una promesa muy grande en ese versículo. El que cree en mí, tiene vida eterna. Creo que es un versículo 47, voy a decir al capítulo, que lo lea capítulo 6. 6:47 de Juan. Capítulo 6, versículo 47 de Juan. Una promesa firme, no tenemos que olvidarla jamás. Juan 6:47. A ver si es ahí. O 5:47. Sé que es 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén, gracias. Qué promesa tremenda que salió de los labios de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por creer? ¿Y qué entendemos nosotros por no creer? El Señor, hemos leído en el capítulo que hemos iniciado, allí a los judíos que habían creído en Él. Y le agrega algo más, un segundo paso aparte de creer. Si permanecéis, le dice el Señor, si vosotros permanecéis, como digo, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué diferencia puede haber entre un creyente y un discípulo? ¿No? El Señor llegó a rodearse de los apóstoles, pero había mucho más que apóstoles que lo siguieron. Había muchos que se fueron lejos después de él, se apartaron. Cuando el Señor le dijo, el que no come mi carne, es tremenda palabra, ¿no? Que dan lugar a discusión. Parece mentira que en la religiosidad puede haber alguna ignorancia. Cuando el Señor ha demostrado porque se asustaron, cuando escucharon, si no comen mi carne no pueden entrar en el cielo. ¿Será posible que tengo que acercarme a Jesús y morderlo y sacarle a pedazos? Y muchos se fueron de los que habían creído. Dura es esta palabra, Señor, le dijeron. No podemos escucharla. Realmente, se puede comprender.
Y el Señor mismo reconoció que había hablado en una forma dura. Y les explica, mis palabras son espíritus, son espirituales. No estoy hablando de que me muerda, es en sentido espiritual y da vida. Hasta el día de hoy, yo me asusté no hace mucho en un negocio. Había un sacerdote romano, tanta estudio y tanta cultura, y hablando así de la venida del Señor, porque aún en el credo romano figura la venida del Señor. Se está sentado a la diestra de Dios y desde aquí vendrá. El Señor viene y el sacerdote me contesta: no te falta que venga, yo lo tengo siempre en el pan y no sé qué más aquí guardado. Qué tremendo hijo. Me dio ganas de llorar. Cuando la Escritura dice con mucha claridad a todo creyente de Jesucristo nuestro Señor, dice así la Escritura: todo creyente que escuche decir que el Señor viene, diga también: ven, 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 Señor. Qué triste será, que a mí me ha pasado, ¿no? Me retardo, con una boda en un cierto lugar de un pariente mío. Yo no fui a la boda, no me invitaron. No sé si iría también o no iría, pero cuando me retaron por qué no te fuiste a la boda, no me animé a decir: él me invitó. Hacia la cabeza, tomé vergüenza, escuché el reto de mis familiares, pero una tía no tiene casa. Pero yo no me sentí invitado para mi hermano. No tuve la fuerza de aparecer de colado. No fui capaz. ¿Cuántos deseamos realmente que el Señor venga hoy? Y le decimos: Señor, ven, aunque no venga. Pero el Señor me agrada. ¿Cómo me alegro? ¿Cómo me desea la iglesia? La Escritura termina diciendo: todo el que oye, diga, ven. El Señor desea ser deseado. Lo dice su palabra. Estos judíos no estaban convencidos 100% de lo que habían creído. No tenían una seguridad como tenemos nosotros hoy en día con la Escritura, de que Cristo es realmente el Hijo de Dios. Porque aún el Señor no había llegado hasta los Caifás. Cuando el Señor le pregunta a un discípulo, después de varios encuentros con los judíos, les pregunta: ¿qué opina la gente de mí, quién soy yo? ¿Un obrero? ¿Un trabajador? ¿Un erudito? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Y solamente Pedro se animó. Algunos antes de Pedro le dijeron: profeta, tal vez Jeremías, tal vez Elías, por ahí puede ser. Y tuvo que ser el apóstol Pedro que dijo la nota exacta: tú eres el Cristo. Y eso le agradó al Señor. Ser el Cristo, el Hijo de Dios, escuchar por primera vez sobre la faz de la tierra, desde su nacimiento, que era el Cristo, el Hijo de Dios. Eso era lo que realmente le gustaba agradar al Señor. El Señor siempre dijo: salí de mi papá, no del costado. Ojo, yo salí de mi Padre, del seno del Padre. Estaba diciendo: el Padre me engendró. Como después el Padre dice: yo te engendré hoy.
Cristo no es un ser creado en un laboratorio celestial, hermano, como algunos piensan. Cristo es Hijo de Dios. Y la palabra hijo no admite vacilación. Es nacido de, engendrado de, dado a luz de. No cabe otra interpretación. La escritura es muy clara. Cristo es el único Hijo de Dios por excelencia. Es la imagen misma de su sustancia, que ni un ángel puede ser. ¿Cuántos errores hay tremendos en las personas que piensan que Cristo es un ser creado? ¡Qué pecado terrible a su persona! ¡Qué tremendo! Cristo es el único Hijo de Dios. Y a mí siempre me llama, porque Dios, un ser tan poderoso, tan omnipotente, tiene un solo hijo, cuando los seres humanos pueden tener hasta 5 o 6. Si lo hubieran crucificado uno, le queda el segundo. Si lo hubieran crucificado los dos, le queda el tercero. Pero por mis pecados murió el único Hijo de Dios, y por los tuyos. ¿Lo has pensado alguna vez? El unigénito, el único Hijo de Dios, fue colgado en una cruz por nuestros pecados, para salvarnos, para poder escuchar, como escuchamos en esta noche, el que cree en mí, el que cree que soy Hijo de Dios, no un ángel creado, no. Cristo es Hijo de Dios. No porque yo tengo estos dolores en familia. Tengo familiares que no admiten que Cristo es Hijo de Dios porque es bueno. Después me pone Cristo. No es ser creado. Si es creado, no es hijo. Ya es adoptado. Ya es hijo postizo. Los ángeles son, en cierto modo, todos creados por Dios. Pero no son hijos engendrados de Dios. Son seres, dice la Biblia, puros, creados por Dios. Pero Cristo es nacido y engendrado. Por eso es eterno. Por eso tiene tantos años como su papá. Porque salió del interior de su papá. Y él es obediente y es sumiso y obedece y obedeció hasta la cruz a su papá, a su padre. Y él dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Ni un punto más, ni un punto menos. Todo lo que él me ha dicho, yo predico. Ni voy más allá, ni voy más acá. Por eso llegó a decir, el día y la hora de mi regreso lo sabe solamente mi papá. Porque hasta allí me dijo mi papá que dijera, más allá no puedo decir. Los judíos habían creído en él y el Señor les tiene que dar un tirón hacia adentro, acercarlos más a su persona. El Señor es celoso, lo dice la Escritura de la Antigüedad, cuando el Señor se presenta a Moisés y le da los mandamientos, dice, soy un Dios fuerte y celoso. Dios nos mezquina. Dios es celoso para con los que creen en Él. Inclusive dice que el Espíritu Santo que une al Padre y al Hijo en su pensamiento, en su conocimiento, en su sabiduría, en su poder, porque Dios es Espíritu. Dice la Escritura en Santiago que también el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dios tiene celos por nosotros. Pongámonos contentos, hermanos. El Dios omnipotente tiene celos de nosotros. Criaturas tan de poco valor. Nos anhela celosamente. Y el Señor quería ser creído en una forma más intensa, porque algunos habían ido. Y en esta oportunidad el Señor le dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Conoceréis la verdad, le agrega algo más, y la verdad os dará libertad, os hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Qué tenemos? Los sabios de la antigüedad, especialmente los filósofos. Hoy día la filosofía no tiene mucho valor, nunca concluyó. Es una materia que no llega a término. Un hombre que piensa de una forma, el otro que piensa de otra forma, no concluye. No son ciencias muy exactas, no tienen, son dichos de hombres. Y la única filosofía, no se le puede llamar, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es vaga filosofía, esta es la doctrina que nos da vida eterna, la palabra. Por eso le dijo a los judíos, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad os hará libres. Cuando Pilato tuvo frente a su cara, en su rostro, al Señor Jesús por primera vez, dice la Escritura que le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? En todos los evangelios tenemos esa pregunta contestada. ¿Tú lo has dicho? El Señor afirmó. Juan le da otro matiz un poco más abundante. El Señor le dice a Pilatos, ¿de dónde sacas tú eso de que soy rey de los judíos? ¿Te lo han dicho los judíos? ¿Tú lo inventas de tu propia persona? Y Pilato se defiende diciendo, yo no soy judío, no tengo relación con los judíos, yo soy romano y soy gobernador, no me metes con el pueblo judío. Porque te han entregado en mis manos. Y el Señor le contesta, mira Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, Pilato no llegaría a tus manos. Y por tercera vez le dice, pero mi reino no es de este mundo. Qué tremendo. Mi reino. El Señor, mi reino por tercera vez. Mi reino, el Señor se hace rey. Si leemos el Salmo, Isaías 44, allí encontramos que Dios, me llamó mucho la atención ese versículo, que Dios se hace rey de Israel. Yo quedé pensando, qué coincidencia. Decir Dios, por medio de Isaías, soy yo Jehová, rey de Israel. ¿Habrá leído Pilato la profecía de Isaías? No pienso. ¿Cómo se le ocurrió a Pilato preguntar esa pregunta tan importante al Señor Jesús? ¿Eres el rey de Israel? ¿Eres el rey de los judíos? Cuando fue levantado en la cruz el Señor Jesús, los judíos, muchos que pasaban por ahí, que leían. Y le decían, aun antes de morir, tú que derribas el templo en 3 días, tú que eres el rey de Israel, desciende de la cruz y creeremos en ti. Creeremos en ti. Y el Señor Jesús entregó su espíritu y Pilato, cuando se enteró que estaba muerto, dijo, antes de morir no, pero al morir sí, mandó poner allí aquellos rey de los judíos. Ahí cambió el aspecto de aquel pueblo, no borra eso. Él decía, pero no estamos como rey. Y Pilato tuvo que imponerse tarde. No sé cómo habrá quedado la conciencia de este gobernador, que pudo decirle al Señor Jesús,
Tengo poder para condenarte y tengo poder para soltarte. Háblame. Y al final tuvo que mandar pedir agua para lavar sus manos y querer quedar como un santito. Su conciencia la atormentaba porque había fracasado dentro de sí. No fue capaz de salvar al Señor Jesús. No se animó. Y tuvo que ceder lo que no esperaba. Porque al decir, tengo poder, le estaba diciendo, si quiero te salvo, nadie me puede impedir. Sin embargo, no pudo salvar. Cuando le dijeron, si das libertad a Jesús, lo pones a César de Roma. Porque todo el que quiere ser rey se opone enemigo de César. Y Pilato tembló. Nunca había esperado ese golpe tan fuerte. Enemigo de César, por causa de Jesús. No esperaba ese golpe. Satanás es muy inteligente, demasiado inteligente. Derrotó a Pilato. Mandó traer agua y lavar sus manos, dice la Escritura. Quería quedar bien consigo mismo. Pero allí estaba la frase del Señor Jesús, Rey de los judíos, Rey de los judíos y Rey de los judíos. Y hemos leído en esta noche, conoceréis la verdad. Y Pilato, antes de llevarlo a la cruz, el Señor le dijo todo. El que es de la verdad, oye mi voz. Ese es el mensaje que escuchó Pilato antes de llevarlo a la cruz. Y le preguntó al Señor, ¿qué es? ¿Qué? Le preocupó. Y aún el mundo de hoy está preocupado por la verdad. Pero qué alegría, hermanos, saber que Cristo es la única verdad. Que Cristo es el único Señor. Que Cristo es el único Salvador. Que Cristo es la vida eterna a tu alcance en esta noche. Y el Señor pudo pronunciar en esta oportunidad, como hemos leído, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie nos puede libertar. ¿De qué? De la condenación eterna, punto uno. Fue lo más terrible. En cierta oportunidad vino al patio de esta iglesia, hace unos años atrás, un hermano con un folleto en la mano. Yo estaba con una hermana de esta iglesia, aquí presente en esta noche también. Yo tenía el folleto en la mano, este hermano, y me lo mostró. Folleto evangélico, literatura que va a repartir. Y tenía una pregunta muy importante que hasta hoy me recuerdo, por eso la menciono. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás? Si Cristo no te da la libertad. Nadie puede dar libertad para toda la eternidad. Libertad de culto, libertad del pecado, libertad de la condenación. Si Cristo no te la da, no la vas a encontrar en ningún lugar fuera de Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos leído. Y aquí en el libro de los Romanos me llama la atención que la misma creación está sujeta. La misma
misma creación hemos leído, está aguardando ese día especial, ese día en que seremos libertados completamente para toda la eternidad de nuestro dolor, de nuestra preocupación, de nuestros problemas. Será el día que hemos leído glorioso. Hemos leído en esta noche el día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la palabra que hemos leído así en Romanos. Y Pablo se animó a escribir como hemos leído. Tengo por cierto, hemos leído desde Pablo, que coincide con el pasaje del Salmo que hemos escuchado anteriormente en esta noche, donde el Salmo decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová, el Señor. Y Pablo, hemos leído en esta noche, escribe de esta manera, tengo por cierto, hemos leído, que las aflicciones del presente siglo no son de comparar con la gloria venidera. Hemos leído que en nosotros ha de ser manifestada. No te olvides, hermano. Hay una gloria que se aproxima. Aparte de tu salvación, de tu perdón que el Señor te da, hay una gloria venidera que no se la puede comparar con los llantos y los lloros que tenemos en esta vida, que son muchos. ¿Vale? Sí, no. ¿Cómo el Señor nos recompensará? Con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, termina el texto que hemos leído. Pero dice Pablo, porque aún el anhelo ardiente de la misma creación, y esto es para temblar, la misma creación que no tiene alma, ni espíritu, ni cuerpo, las estrellas, el sol, la luna, todo lo creado, ya en el universo, está aguardando también ese día, la manifestación. La misma creación, que no tiene culpa. Sí, y sería, hemos leído, porque toda la creación fue sujetada a vanidad por causa del pecado del hombre, de la desobediencia, cayó también sobre ella las consecuencias. Por eso no hay vida fuera de la tierra, hermanos, por la que la busquen humana. Porque para muestra basta un botón. ¿Cuántas veces tendría que ir a morir a Júpiter el Señor? ¿Quién sabe dónde más? No lo haría. Quedó la creación muerta y paralizada, dice la Escritura, con dolores de parto, gimiendo, hemos leído, esperando ese día glorioso. Porque dice la Escritura que la misma creación también espera ese día glorioso de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cómo termina Pablo? Pablo dice que la creación gime, está con dolores de parto, aún esperando ese día. Pero no solamente la creación, nosotros mismos que tenemos el sello del Espíritu Santo, también esperamos, dice Pablo, ese día glorioso. Esperamos nuestra adopción. Esperamos, dice Pablo, hemos terminado de leer la redención de nuestro cuerpo. Porque somos salvos en el alma, es glorioso. Saber que tu alma está sellada con el Espíritu Santo, que perteneces a Cristo el Señor, y con ese sello que tienes en tu alma, que Él ve, y tú lo puedes ver, pero sí, por Él te hace. Porque la promesa no es el invento del ser humano, es el sello de la promesa. Esperamos la redención gloriosa de todo nuestro pueblo. Pablo dice que tocará la trompeta, que sonará la trompeta final. Lo repite porque se tocará la trompeta. ¿Cuándo se tocará esa trompeta final? Dice la Escritura que se tocó una vez, por primera vez, allí en el monte Sinaí, cuando Moisés se acercaba a Dios. Cuando realmente aquel tercer día, dice la Escritura,
empezaba a haber relámpagos sobre el monte Sinaí, había truenos, había una densa nube. Apareció la trompeta después de la nube, dice la Escritura. Primero los truenos, después los relámpagos, después la nube y también la trompeta. Un sonido, dice, tremendo. Dice que el pueblo tembló al escuchar el sonido de aquella trompeta por primera vez sobre la faz de la tierra en el monte Sinaí. El pueblo, dice, escribe aquí en Éxodo, tembló. Y el monte también tembló. Y allí descendió por primera vez en la tierra, hermanos, el Dios omnipotente y creador sobre aquella cumbre del monte. Y ahora que esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, también con la trompeta final. ¡Qué tremendo! Esa trompeta no sonará solamente en el monte Sinaí, ni será en toda la redondez de la tierra. Porque en toda la redondez de la tierra hay seres redimidos que esperan ese glorioso día de la redención. ¿Cuánto falta? El Señor lo sabe. En la Escritura lo dice que estamos muy cerca de ese acontecimiento. Pablo dice que no todos irán al cementerio, pero todos seremos transformados en un momento y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta, vuelve a repetir Pablo. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo será el sonido de esa última trompeta que tiene que abrirá las tumbas, que se levantarán los muertos, transformados y gloriosos? Se levantarán los Tidel, los Lázaro y todos los que están bajo tierra, hermanos. No será ninguno que pertenece a Cristo el Señor. Qué glorioso de la esperanza bendita. Por eso Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé.